cordiales, estimada profesora Patricia Celaya y compañeros en general. Nosotros somos la familia vallejiana número 1 a nivel mundial y es por ello que en esta ocasión les presentaremos nuestro proyecto que es referido a la vida y obra de nuestro gran poeta César Vallejo. Y es por eso que a continuación nuestra licenciada Angelina Calla les realizará una entrevista a este gran poeta. Adelante, Angelina. Muchas gracias, licenciada Angie. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Angelina Itamar Calla Vidal y hoy tendré el honor de entrevistar a César Abraham Vallejo Mendoza. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, caballero César. Como todos sabemos, es uno de los peruanos más universales, pero nos preguntamos qué es lo que tuvo que pasar para llegar a ser un poeta que ha sido traducido en infinidad de idiomas y que es leído y estudiado en las grandes facultades de literatura del mundo. Bueno, mis padres eran hijos de curas españoles y de madres indígenas. Mi abuelo materno legó la biblioteca y el oratorio en la casa donde yo nací. Con el tiempo, en mis estudios primarios y secundarios, fui un estudiante de buen rendimiento, por lo que continué con mi vida universitaria, gracias a mis padres que hicieron un gran sacrificio, porque vieron ellos en mí el potencial que tenía, y eso lo demostraba mediante mis primeros puestos que sacaba. Dejé mis estudios 2 veces por problemas económicos y comencé a trabajar como preceptor de los hijos de un hacendado por 7 meses, regresando así a Trujillo y trabajando como ayudante de cajero en la azucarera Roma en el valle de Chicamás, presenciando así el maltrato hacia los trabajadores indígenas, de manera en que ahí empieza todo, porque me permití conocer realidades distintas del Perú y sufrimientos del pueblo trabajador. ¡Wow! ¡Qué maravillosa historia! Muchas gracias, caballero César Vallejo, por regalarnos esta maravillosa entrevista. Ya mencionado en la entrevista, podemos observar que César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad de Santiago de Chuco. Aquel pueblo fue fundado en el siglo XVI, en la Sierra de la Libertad. Permaneció en su ciudad natal hasta los 18 años. Su familia, su abuelo paterno, José Rufo Vallejo, fue sacerdote meserdario de España. Su abuelo materno, Sebastián Baltasar de Mendoza, quien fue un religioso español que emigró al Perú. Sus abuelas paternas y maternas fueron de descendencia indígena. Su madre, María de los Santos Mendoza Gurrionero, que falleció en 1816. Su padre fue abogado y se llama Francisco de Paula Vallejo Benítez. Él era el último de los 12 hermanos y su posición económica eran pobres. Como sabemos, César Vallejo realizó sus estudios primarios en el Centro Escolar número 271, ubicado en su natal Santiago de Chuco. El poeta realizó sus estudios secundarios en 1905 en el Colegio San Nicolás de Huamachuco, donde demostró que la mayoría de sus calificaciones siempre eran de 18 a 20, lo que nos deja que nuestro poeta era un alumno de alto rendimiento con gran capacidad y pasión literaria. Información recopilada del proyecto Panaca 2020 del 14 de junio. Continuamos con los estudios superiores de César Vallejo. Inició formalmente en 1913 en la Universidad de Trujillo, de lo cual con su desenvolvimiento se convirtió en una imagen artística, venerable y también desenvolviente. Asimismo, formó parte del Grupo Trujillo, un grupo de alumnos. De otra forma, se volvió en una imagen bohemia. César Vallejo inspiró a varias personas de sus compañeros a seguir los mismos pasos que él. Inspiración por la literatura, por la poesía y por la escritura castellana. Por ende, en 1915 terminó
licenciándose con su tesis nombrada El romanticismo en la poesía castellana, en la cual también es una de las primeras obras literarias de su pensamiento que él tenía. También intentó estudiar una segunda carrera que es Derecho, pero lamentablemente no logró culminarlo. Esta información fue sacada de Ortega, 1935, de la página 6. Según Jesús Oliva Barca, los términos de emprendedor y emprendimiento cultural usualmente engloban a toda actividad económica referida a las artes y a la cultura en general. Al igual que el emprendedor como agente económico, el emprendedor cultural se enfoca en la innovación y creación de oportunidades, pero sus acciones no están motivadas únicamente por fines comerciales. Antes bien, su propósito es doble: por una parte producir y difundir valores culturales, y por otra parte obtener ganancias financieras y reconocimiento por sus actividades. El Grupo Norte nace en 1915, en la hermosa ciudad de la eterna primavera. Estuvo conformado por varios pensadores e intelectuales del Perú, quienes se encargaban de reunir a jóvenes universitarios, poseedores de un temperamento revolucionario y bohemio de la Universidad Nacional de Trujillo. Su dirigente fue el periodista y escritor Antenor Orrego, considerado un eminente pensador de Perú y América. Algunos de los miembros más destacables fueron sin duda alguna César Vallejo, notable poeta peruano, Raúl Aya de la Torre, filósofo, creador y líder del Partido Aprista Peruano, Juan Espejo Asturrizaga. Este fue un gran amigo íntimo de César Vallejo. Y por último, a Ciro Alegría, el máximo representante de la narrativa indigenista en el Perú. Hablando sobre los valores del Grupo Norte, ellos demostraron estar del lado de la justicia social, la libertad, la democracia y apoyaron la educación. Además, cultivaron valores profundamente humanos y cognitivos. También fomentaban el aprendizaje de la cultura, la literatura, el arte y muchas cosas más. Sobre todo, ellos se trataban como hermanos, eran como familia entre ellos mismos y con las demás personas. A lo largo de sus vidas, el intelecto y las emociones se fusionaron en sus acciones. Sus tertulias, trabajos y experiencias son prueba de ello. Asimismo, para los integrantes del grupo, lo más importante era estudiar y el compañerismo. Les gustaba leer, ya que en sus reuniones se llenaban de la cultura y la afectividad. Por último, el Grupo Norte nos transmite buenas enseñanzas, ya que siempre tenían la necesidad de aprender y poseían buenos valores y buen trato a las personas, demostrándolo también a través de sus acciones y por diversos escritos que realizaron varios de sus integrantes. El propósito que defendían era realzar la cultura y la elevación mental de Trujillo. Las reuniones del grupo fueron desarrolladas en distintos lugares, en distintas veladas. Los integrantes compartían lecturas, comentarios de los nuevos libros, conferencias improvisadas y recitaciones poéticas. La vinculación de César Vallejo con los bohemios trujillanos fue decisiva en la definición de su vocación literaria y en la maduración de su personalidad como poeta. Antenor Orrego y Alcides Speluzzin fueron los que mayor influencia tuvieron al respecto. Los bohemios lo animaron a publicar sus primeras composiciones poéticas, que aparecieron en el diario La Reforma de Trujillo. Algunos poemas fueron corregidos e integrados en el poemario Los Heraldos Negros que Vallejo publicó en Lima en 1919. El tiempo en el que se desarrolló el Grupo Norte estuvo marcado por el cierre de las universidades y la censura de los periódicos. Por su parte, muchos miembros del grupo fueron perseguidos como Antenor Orrego, Víctor Raúl Aya de la Torre, dado que la mayoría de sus integrantes eran partidarios de APR.
A, lo cual desencadenó la desintegración del grupo. Saludos cordiales, soy la estudiante Calla Vidal Angelini Tamar y el día de hoy tengo el honor de entrevistar a la doctora Paredes Morán Janet Selena sobre el gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza. Bueno, doctora, ¿en qué ocasión supo usted sobre César Vallejo? Buenos días, Itamar, un gusto apoyarte en este trabajo. Con respecto a tu pregunta de cuándo conocí a César Vallejo, me acuerdo mucho mis primeros años de secundaria, cuando en el curso de literatura nos mandaron a leer obras de autores peruanos, y ahí fue donde leía El Tuxteno, ¿no? Una obra de arraigo muy social, ¿no? Que habla mucho de la desigualdad, el maltrato que existía, ¿no? en esa época. Entonces eso caló mucho en mí, ¿no? Y fui así que fui investigando acerca del autor. No sé si vas a tener otra pregunta acerca del autor para no andar más en esto, pero la primera vez que conocí a César Vallejo como autor de obras fue con El Tuxteno. Wow, Miss. ¿Y qué obra de Vallejo es su favorita y por qué? Como te digo, El Tuxteno, porque caló mucho en mí. Creo que también fue una parte de que me promoviera en mí el estudiar para ser abogado, ¿no? Buscar la igualdad, que son unos valores muy importantes, muy primordiales, ¿no? La justicia, todos somos iguales, ¿no? Nadie debe ser discriminado, maltratado por más dinero que tenga otra persona. Y esta obra, así en claro, pues nos muestra esas diferencias que existían en esa época. Y puedo señalar que sí, que fue uno de los puntos que hizo que yo estudiara Derecho. Wow. ¿Y cómo cree usted que César Vallejo pueda ser un ejemplo a seguir para las demás personas? Ejemplo con su vida. Yo me acuerdo mucho que César Vallejo, provinciano de Santiago de Chuco. ¿Y por qué me acuerdo? Porque mis padres con unos amigos viajaron a esa ciudad, ¿no? Es un sitio muy de altura y para llegar es difícil. Ellos me contaron mucho y mi papá llegó a la casa, ¿no? A ver en la casa de César Vallejo. Entonces todo eso, el saber que una persona provinciana, ¿no? Con ese espíritu de querer aprender, haya llegado a la universidad, ¿no? No solamente estudió en la universidad, si mal no recuerdo, de Trujillo, y de ahí pues vino a Lima, siendo joven, trabajó y de aquí se lanzó al extranjero, a París. Mira que en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo era un poco difícil, pero él pues casi toda su obra pues la creó allá en París. ¿Y usted conoce, Miss, al Grupo Norte? ¿Qué opina usted sobre ellos? El Grupo Norte, si mal no recuerdo y no me equivoco, era un grupo de intelectuales, ¿no? De escritores, poetas, porque Vallejo fue también, pues, tuvo, aparte de sus obras literarias, poesías como Trilce, ¿no? Su obra, se puede decir, más importante. Entonces este Grupo del Norte, creo que escuché que le llamaban también los norteños, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos provenían pues en su mayoría de Trujillo, ¿no? Del Departamento de la Libertad. Entonces era todo un grupo de intelectuales, de escritores, de poetas, gente pues que le gustaba mucho, ¿no? Este arte, ¿no? Esta profesión, esta vida a veces bohemia que llevan pues los escritores, ¿no? Los poetas. Y es por eso que sí conozco un poco de este grupo, ¿no? Que trae pues no solamente a ellos, sino mucha gente más, muchos autores más. Wow, Miss, de verdad me sorprendió demasiado sus respuestas y no esperaba que su padre conociera la ciudad natal de César Vallejo. Me impresionó demasiado. Sí, es una tierra muy bonita, me contaron. Mucho frío. Y él, como mi padre fue docente, también, bueno, ya falleció hace unos añitos, fue docente y le gustaba también investigar.
Entonces, al ver y eso que él no iba ellos no iban directamente pues a conocer la de Vallejo, sino que creo que tenían una festividad por ahí y su grupo siempre les gustaba. Sí, era un grupo muy diverso, había abogados, profesores, ¿no? Ingenieros, entonces era un gran grupo y llegaron a Santiago de Chuco y me cuentan pues que el camino era difícil y ahí donde mi papá le entró la inquietud, wow, esta es la tierra de César Vallejo y lo mínimo que tengo que hacer es conocerlo. Wow. Y ahí me contaron todo. Yo quise ir, pero ya pues, las diversas ocupaciones y todo, pero sí, me voy a tomar un tiempito y voy a llegar a conocer la Tierra Vallejo, ¿no? Wow, Miss, de verdad muy sorprendente. Bueno, muchísimas gracias, doctora Paredes, por ayudarme a realizar esta entrevista y a ustedes por escucharla. Esto ha sido todo por hoy conmigo. Hasta la próxima. Gracias, Itamar. Gracias por la entrevista y ojalá te ayude en algo para tu trabajo. Muchas gracias a usted, Miss. El Grupo Norte surgió respaldándose con inquietudes artísticas y sociales. Asimismo, contempló un afán renovador en aquellos tiempos, donde la crisis azotaba el mundo a consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Tuvo un papel muy importante en el desarrollo cultural del Perú. Varios de sus miembros destacaron nítidamente en los campos de la literatura, del pensamiento y de la acción a nivel nacional e incluso universal, como fue el caso del poeta César Vallejo, considerado uno de los más grandes poetas de Latinoamérica. Muy bien, hemos llegado al final de este video. A lo largo de este video se ha podido apreciar con claridad que tanto en la vida como en la obra de César Vallejo existen valores que realmente nos pueden motivar a seguir estos pasos a este arte universal que sería la poesía y la literatura. Eso sería todo por hoy y muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao, chao!